todos y bienvenidos a un nuevo video de la serie de back de nuestro proyecto Niñeras. El día de hoy hablaremos acerca del avance que tuvimos desde el anterior video y cómo vamos a conectar con lo que hizo nuestro compañero en la serie de Front. Bueno, iniciemos. Entonces, empecemos donde lo dejamos la vez pasada, ¿no? En el que pues teníamos pues nuestra estructuración de la base de datos, ¿no? Nuestros diagramas, nuestro diccionario de datos, listos. Entonces, el avance que tuvimos esta semana en el back fue la estructuración de carpetas del proyecto. Entonces tenemos la carpeta docs, en la que tenemos pues documentos del proyecto, ¿cierto? Tenemos dentro tenemos la carpeta db, en la que tenemos la estructuración o los diagramas de la base de datos. Y tenemos aquí dos archivos que pues uno es como una imagen que mide un píxel simplemente, y un archivo en el que tenemos ejemplos de los requests que vamos a ir armando. Por ahora pues tenemos los que hicimos para este video, que es llegar a registrar y a loguear a alguien, ¿no? Listos. La siguiente carpeta es la carpeta SQL, en la que vamos a guardar pues algunos archivos SQL. Por el momento solamente tenemos el SQL de la creación, el que utilizamos en el video pasado. Y por último tenemos la carpeta source, en donde pues tendremos todos los archivos de la lógica del sistema, ¿no? Y bueno, pues tenemos por aquí un archivo en el que podemos ver como ejemplos de las variables de entorno que son necesarias para correr el sistema. ¿Listos? Bueno, entonces dentro de la carpeta de source tenemos también una división de varias carpetas. Entonces tenemos los controladores, que pues son archivos que se encargarán como de recibir los datos que vengan del API, ¿no? Por ahora pues tenemos el controlador de autenticación, que nos servirá para registrar y loguear personas. Tenemos pues tengo aquí uno que es Docs Controller, que este no se ha avanzado, pero pues la idea es como que se encargue de devolver la vista de los documentos del API, la documentación del API. Tenemos por aquí otro que es el Hello World Controller. Este controlador pues nos servirá simplemente para dar un mensaje de hola cuando cuando se haga request a endpoints base, o cuando no se encuentre un endpoint que nos devuelva un 404. Ese es el Hello World Controller. Y este Base Controller es una clase de la cual heredan todos, ¿cierto? Todos inician desde ese. Listos. La siguiente carpeta es la carpeta Core, en la que tenemos como el código que se va a usar, o más bien las clases que se van a usar como alrededor de todo el proyecto. Entonces tenemos la clase Database, la clase JSON Response, que es simplemente la definición de una respuesta en JSON, la definición de request, que nos tiene todos los datos de la request, el método, el endpoint, los datos de entrada, el query de entrada, bueno, todo, ¿no? El response, que va a tener como los datos de salida. El JSON Response hereda de response. El template response, entonces el que nos va a servir para responder con HTML de siempre, ¿no? Listos. La siguiente carpeta es el errors. Entonces los errors pues simplemente son clases pues de errores que pueden ir apareciendo durante la ejecución, ¿no? Entonces errores de database, el error de no encuentra algo, el not found error, errores de validación, ¿no? Entonces pues acá simplemente son extensiones de la clase exception de PHP. ¿Listos? Tenemos la carpeta models, ¿cierto? Que es donde tenemos como los modelos de la base de datos. Entonces por ahora tenemos el user model,
Y tenemos el base model, que pues es un modelo que nos dice cómo se van a estructurar el resto de modelos. Listos. Ahora tenemos la carpeta servicios, en la cual pues tenemos definidos dos servicios, ¿cierto? El Authentication Service, que nos sirve para registrar y loguear personas, y el User Service, que nos sirve para, digamos, tiene todas las funciones de los usuarios como tal. Entonces, por ahora, digamos que el Authentication Service se pega del User Service, ¿cierto? Para registrar y pues verificar si hay usuarios. ¿Listos? El siguiente son los templates. Entonces, como les decía, pues vamos a tener como la posibilidad de retornar JSON y de retornar HTML si es que así lo queremos. Por ahora solamente tenemos el template de los errores. Entonces simplemente es un HTML básico en el cual pues mostramos a través de un H1 un texto del error en específico. ¿Listos? Y tenemos este htaccess, que nos define cómo van a ser las rutas. Entonces la idea es que todas entren por API / y pues el endpoint. Entonces API / users, API / login, API / bueno, todas estas, ¿no? Y docs, que simplemente va a ser un única endpoint en el que pues la idea es que nos retorne como la documentación del API. Y pues todas estas rutas que lleguen, la idea es que vayan al index.php. ¿Listos? El siguiente archivo es el config, que por ahora lo que tenemos es la configuración de las constantes que necesitamos en todo el proyecto. Tenemos esta función que nos retorna la URL base del proyecto. Esto es porque dependiendo de en qué entorno esté, pues necesitamos una u otra, ¿no? O sea, puede ser localhost, http localhost / o puede ser mi página de miñeras.com / bla bla bla, ¿cierto? Bueno, pues puede ser cualquiera, ¿no? Y pues este archivo nos retorna un mapeo de, digamos que esto yo le puse el nombre como de el endpoint base o la palabra base del endpoint y cuál controlador se encarga de, pues, de esa palabra base. Entonces, por ejemplo, el vacío pues se debe encargar el hello controller, el solo API se debe encargar el hello world controller, el default también hello world controller, ¿cierto? El docs, pues el docs controller, el users, el user controller, y el out, el authentication controller. ¿Listos? Listos. El siguiente archivo que tenemos por acá es el index.php. Entonces este simplemente se va a encargar de seleccionar cuál controlador es, dependiendo pues del endpoint que esté llegando, ¿no? Y tenemos este utils, que por ahora es como algunas clases que nos va a servir como, o más bien como clases rápidas, ¿no? Para construir, por ejemplo, por ahora tengo solamente response. Entonces tengo el success creation response, que simplemente nos retorna un 201 y un message successful, ¿sí? Y pues le podemos pasar como parámetro un arreglo asociativo de PHP para que se complemente como esa respuesta, que además de tener el message pues tenga como otros atributos, ¿no? Tenemos el success response, que entonces ya no es código 201 sino el 200. Tenemos el error response, el internal error response, el bad request error y el not found error response, ¿no? Entonces pues por ahora el utils es simplemente clases de respuesta, ¿no? Puede que aquí más adelante tengamos otras clases así que nos sirva para construir más rápidamente las cosas. Y listos. Entonces entrémonos un poquito más en el código. Entonces en el base controller tenemos como la lógica que nos extrae como los datos del request entrante y nos define como si se encuentra o no ese endpoint.
Entonces la idea es que cada controlador defina unas rutas, ¿cierto? Y que con esas rutas, digamos, se pueda establecer pues el listado como de rutas que tiene un controlador y si existe o no, dependiendo pues del request que esté entrando, ¿no? Listos. Por aquí miremos otro que es el index, ¿cierto? Entonces en el index pues lo que hacemos es como la inclusión inicial de los archivos del core, de los modelos y del controlador base, ¿no? Creamos un request, ahorita podemos ir, pero pues para simplificarlo, digamos que el request es simplemente un objeto que nos contiene como los datos del request a partir de los datos que nos da PHP. Entonces tenemos el método, el URI, que es simplemente el path del endpoint, el query, que pues son los query params del endpoint, ¿cierto? Para los que no sepan, un query param es, por ejemplo, las variables que van a través de la URL después del signo de pregunta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá. Por ejemplo, cuando yo busco algo en Google, entonces vamos a buscar la palabra búsqueda. Entonces, miremos que aquí, entonces, como para descomponerlo, ¿no? El URI es search y los query params es todo lo que va del signo de pregunta. Entonces, aquí vemos el parámetro Q y lo que está buscando, que es búsqueda. Tenemos los parámetros, digamos que se separan con un ampersand. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el parámetro Q, el parámetro OQ, bueno, y todos estos, ¿no? Listos. Entonces, ese es simplemente el request, ¿no? Entonces es el que contiene como todas esas variables. Tenemos los files, ¿cierto? Por si en el request pues hay algún archivo. Aquí revisamos si existen o no variables en post, y si sí, pues las guardamos en el body. Si no existen, intentamos ver si tenemos como input de JSON o tipo texto, bueno, todo esto, ¿no? Listos. Bueno, entonces aquí en el index pues volvemos, entonces construimos el request y como intentamos obtener como el controlador al cual queremos entrar y pues lo incluimos y hacemos pues que corra como su código, ¿no? Esto pues gracias al base controller y a las rutas definidas. Miremos por ejemplo cómo se definen las rutas aquí en el Authentication Controller. Tenemos por ejemplo la ruta API out signap, que pues es el registro, ¿no? La idea es que pues esta ruta solamente reciba el método post y la acción sea signap. Entonces esta acción es un método de esta clase que la tenemos aquí abajo, que como decíamos lo que va a hacer es como comunicarse con el servicio y intentar registrar y retornar pues el usuario, ¿no? Por aquí casteamos como los errores que puedan suceder, ¿no? Errores de base de datos, errores del PDO. El PDO pues es la clase que utilizamos para manejar la base de datos con PHP. Y pues cualquier otra excepción sería un internal error, ¿no? Listos. Y bueno, digamos que eso es todo de la estructura. Si quieren echar un poquito más a fondo para ver cómo está el código, pues tienen nuestro GitHub para revisarlo. Aquí tenemos algunos pasos de cómo se podría correr el servidor, ¿no? Listos. Bueno, entonces ahora para terminar vamos a hacer unas pruebas del servicio andando. Entonces para eso vamos a irnos a Visual Studio Code. Y bueno, ya tengo corriendo el servidor. Y pues acá, entonces como les decía, tenemos este archivo request.http que nos funciona muy bien con esta extensión que se llama REST Client, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden consultarla. Entonces
Entonces esta extensión lo que hace es que pues nosotros, digamos que en un archivo .http ponemos como los requests que queremos probar, y él pues aquí mismo en Visual Studio Code nos bota como la respuesta, ¿listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que nos responde esta ruta, la ruta inicial. Entonces nos bota un HTML, por acá podemos ver, ¿no? Text HTML y un Hello World, ¿no? Listos. Por aquí pues tenemos también el del API, que pues ya vimos ahorita en los controladores, que también la idea es que nos devuelva un Hello World. Entonces pues no lo voy a probar. Por aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cuando no existe una ruta. Por ejemplo, la ruta ASD no existe, entonces pues nos retorna un HTML con el 404, ¿no? Y pues el código de error, pues 404, ¿no? Mírenlo, 404 not found. Listos. Vamos a probar por aquí a crear un usuario. Entonces la idea es que pues habíamos dicho que sea un post, ¿no? Aquí le vamos a decir que la codificación sea un multipart form data. Esto para que podamos enviar archivos. Si no enviáramos archivos, se podría enviar un application URL encode, ¿sí? Entonces bueno, por aquí tenemos entonces cada variable, ¿no? Entonces tenemos el nombre. Entonces, por ejemplo, a ponerle el nombre YouTube. Y vamos a decirle que es YouTube @YouTube. Digamos que es de tipo customer. Digamos que la contraseña, bueno, aquí es no sé, niñera o más bien customer 1. ¿Listos? Y bueno, por aquí simplemente hacemos como apuntamiento a la imagen que les decía ahorita, que era de un pixel. Y listos, le damos send request. Y acá nos dice message successful. Entonces nos creó un usuario con el ID 11. El username es pues por ahora es el mismo correo, ¿cierto? El rol customer. Y la foto pues vacía porque digamos que eso va para el siguiente video, y es pues el procesamiento de la imagen. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a intentar hacer login. ¿Listos? Entonces para el login pues es con un out signing, ¿cierto? Entonces decíamos que pues con el usuario que acabamos de crear, que es YouTube @youtube.com, y el password dijimos que es customer 1, ¿no? Entonces si hacemos un send, pues nos bota un 200 ok, ¿cierto? Ahí lo vimos, porque pues sí existe, ¿no? Entonces por aquí podemos probar con un usuario que no existe. Aquí ya lo tengo preparado, y pues nos bota un 404 por acá, y nos bota un user not found como mensaje, detail user not found, y error code 0. ¿Listos? Entonces es como la estructura de los errores. Y por aquí ya tenemos que nos devuelve un error de validación cuando digamos que si existe el usuario, o más bien los datos no son correctos, ¿no? Entonces para este tipo de casos pues nos da un validation error, pero no nos dice el detalle, y esto está bien porque pues no podemos decirle como el correo está mal o la contraseña está mal, porque los hackers pues podrían saber, ¿no? Listos, y esa sería como la prueba. Entonces ya pues para pues tenemos pues el resumen, ¿no? Entonces tenemos pues la estructuración, tenemos el repositorio actualizado, ya podemos registrar usuarios, y tenemos registrar usuarios sin la foto, ¿no? Y tenemos el login, ¿no? Y pues ya para próximos videos pues tendremos la creación de sesiones y la subida, o más bien guardado, de las imágenes. ¿Listos? Entonces eso fue todo por hoy, y espero que nos acompañen en un próximo video.